complicado. Para el protagonista yo quería alguien que no fuera un guaperas como George Clooney, sino una persona normal. A mí me gustan las películas en que hay actores que parecen personas normales con las que uno puede conectar, ¿no? Como superestrellas. Y Edgar, que era el personaje, pues la idea era que fuera alguien con sobrepeso, que no fuera muy atractivo, y que eso estableciera un contraste con su esposa, que es una mujer muy guapa en la película, y que él a su vez cree que no la merece. Entonces eso es, para mí una referencia sería Philip Seymour Hoffman, como ese perfil de actor. Y para ese papel encontré a David Richmond, que era de Toronto. Él envió una cinta, una grabación, haciendo la recreación del papel, y además añadió pues una venda en la que pues introdujo su diario como 20 años después, ¿no? del personaje. Y yo cogí el ordenador con la grabación y dije, ya lo tengo, y iba dando saltos de alegría por la oficina, encantado. En cuanto a su esposa filipina, pues era un personaje muy concreto, era una chica atractiva de entre 28 y 32 años, y era muy concreto. Y para ese papel conseguí a Bernadette Saquito, que es una actriz que no tiene mucha experiencia, pero que lo hizo fenomenal. Luego, por último, estaba su hijo, Gogan, que, bueno, en realidad el actor venía de Filipinas también, llevaba un año apenas en Canadá, y a mí me interesaba alguien que tuviera un acento filipino, ¿no? Que se notara que fuera de Canadá en realidad, ¿no? Que tuviera antepasados filipinos. Bueno, yo estuve en contacto con todas las agencias de casting y no salía por ningún lado, y al final respondió un anuncio en Craigslist, que es una web de anuncios de todo tipo en Norteamérica, y respondió él, y apareció allí como muy histriónico, muy gestual, con una actuación muy sobreactuado, pero se sentía muy cómodo delante de la cámara, y dije, pues yo creo que puedo trabajar con él. Y nos llevó semanas hasta que conseguimos rebajar un poco el tono, y al final pues estamos muy satisfechos con el resultado. Últimamente estamos viendo muchísimas promociones de bandas sonoras en Canadá. Entonces me gustaría saber qué es lo que está pasando ahí con vosotros, también cómo es la movida, digamos, del género canadiense. I think Canadians are weird people, that's why. I don't know. I think, maybe because we're so close to the United States, but we feel like a little brother, and nobody hears us or listens to us, or something to do with that. But yeah, we have an offbeat perspective, I guess, of the world. And again, I think it has something to do with the fact that we're so close to the United States. We want people to hear us and see us, so we try to maybe show a little different side of ourselves. I know that for myself as a filmmaker, and even as an audience member, that I like to see things that are different. I like to see good stories that are told in a different way. If I sit in a cinema and within 5 minutes I feel like I know what's going to happen in that whole movie, I'm like kind of disappointed. And so I'm always looking for something that intrigues me, something that's different. Like, I'm a huge fan of Charlie Kaufman films. I don't know if you're familiar with him, but he did Adaptation and Eternal Sunshine of the Spotless Mind. It's just very, very, very interesting stories. Good stories, but told differently. I think, I'm glad to hear that Canadians are telling stories like that, and have a lot of different perspectives with their fantastic films or other genres, and I'm proud to be a part of that.
canadienses somos un poco raros, vivimos al lado de Estados Unidos, somos como el hermano pequeño y que nadie le hace caso, y tenemos así como una perspectiva de las cosas pues como de secundarios, ¿no? De gente que no destaca, y experimentamos ese deseo de mostrar otro lado de nosotros, algo que sea, pues eso, atractivo, distinto. Y yo, como director y como espectador, me gusta ver cosas distintas en el cine, no solo en cuanto a historia, sino cómo se narran, y de hecho siento cierta decepción cuando veo al cine y a los 5 minutos ya sé lo que va a ocurrir. Para mí es una referencia a Charlie Kaufman, el director de Adaptation y de Una mente maravillosa, bueno, el Eternal Sunshine of the Spotless Mind. Y bueno, me alegra saber que se estén haciendo cosas en Canadá que tengan ese interés de ser algo distinto y además formar parte de ello. Bueno, ya para terminar y pasar a si hay alguna pregunta, ¿cómo ha sido la recepción de otros festivales de esta película? Ha estado en Bruselas, en Oriente, ahora está otra vez en Callao. Que nos cuente un poco cómo es la recepción de la película y cómo reacciona la audiencia y espectadores. Yes, we've so far been to the Brussels Festival, Taipei, and then next is Shanghai. And Brussels and Taipei, the reaction was far exceeded what my expectations were. In Taipei, they sold out 3 screenings. They actually had to add an extra screening after the first 2, and Q&As went on for over an hour each time afterwards. And I was especially impressed with the nature of the questions after the screenings. That people that really connected with the philosophies of the film. They're really interested in the thoughts behind the story on a grander scale. You know, I think all questions, anytime anybody asks a question about my film, I'm happy to answer it, and because I love to talk about it, whether it's technical questions or philosophical questions. But they're in both of the festivals so far, I was really impressed with the nature of the question. I know that in Taipei, for instance, the people made connections with Buddhism and the philosophy in the film. And people wondered if I was a Buddhist myself, or if I had Buddhist teachings, because there's something in that religion about repeating the worst thing that you've ever done, some sort of punishment, which was news to me. I didn't know that. And in Brussels, they made a connection to the Greek mythology Sisyphus, and it's the story of the guy whose punishment is to roll the rock up the hill constantly, and it rolls back down. So those kinds of questions for me are especially satisfying, because it means that people are seeing the deeper meaning in the film that I made, and not just the images on the screen and the dialogue.